Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno, como siempre, tenerles aquí con nosotros para llevarle un nuevo programa cargado de contenido, de interés, sobre todo estos temas que tienen que ver con la salud en general, los avances de la medicina, la seguridad social y todo aquello que contribuya a cuidar de su salud. Hoy tenemos un invitado estrella, un invitado especial, porque aunque a mucha gente no le guste, yo lo he considerado siempre uno de los padres de la seguridad social, el licenciado Arismendi Díaz Santana, con el perdón de mi amigo, ¿sabe quién? Y, por supuesto, en su segmento también popular, con nuestro querido doctor Cabral, en nuestro kit de emergencia, vamos a hablar hoy de algo que parece que no tiene mucha importancia o la gente le pasa por arriba, pero puede ser significativo en el seguimiento a la salud de las personas hipertensas, sobre todo, que es la toma de presión arterial en la casa y los errores que comúnmente se toman. Entonces, a veces tenemos lecturas que no se corresponden con la realidad y nos da una imagen falsa de la situación del paciente. El doctor Cabral, nuestro querido Pochi, en breves segundos nos va a estar hablando sobre ese tema. Así que no se muevan de sus asientos porque ya iniciamos con su programa Asegure su Salud. Bien, tal como les habíamos anunciado, pues tenemos aquí en su kit de emergencia. Yo sé que ese es su segmento, ¿verdad? Que ustedes siempre esperan con ansia, a nuestro querido Pochi Cabral. Don Pochi. ¿Cómo está la cosa? Bien, bien. ¿Y tú bueno, cómo estás? El calor, un calor muy duro. Bueno, tú lo mencionas y te cuento que había hoy, no se mencionó mucho, pero había bruma, había polvo del Sahara hoy en el ambiente. Sí, comienza el polvo del Sahara. Sí. Y cuando este polvillo, ¿verdad?, nos invade, pues la sensación de calor aumenta todavía mucho más. Te puedo decir que estábamos cerca de los 40 grados centígrados en sensación de calor, ¿verdad? Okay. La temperatura a veces puede estar en 31, 32 grados, pero la humedad y este polvillo pues hacen que todavía se sienta más caliente. Y hemos tenido 2 días insoportables. Un calor insoportable. Y hoy hay un buen programa con nuestro querido Arismendi, maestro de todos nosotros así en lo que es seguridad social. Así mismo es. Así mismo. Para que él conoce, somos tantos los que él nos ha dado clases, que ¿cómo lo va a recordar? Pero nada. Lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar. Mira lo interesante. Una de las principales enfermedades que azotan la República Dominicana y el mundo entero es la hipertensión. Pero tenemos un gran problema, y amigos televidentes, y es que hay muchos errores que se cometen en la toma de la tensión arterial. Entonces, eso da al traste de que existan muchos falsos diagnósticos y problemas que tienen los pacientes. Por ejemplo, en pantalla tenemos los números de las presiones con las diferentes edades. Recuerden que la presión de un niño no es lo mismo que la presión de un anciano, de un joven, de una embarazada. O sea, la tensión arterial varía según el tipo de persona, el sexo, la edad y muchas veces hasta la raza. Pero oye, perdona, te interrumpo brevemente para que nuestros televidentes entiendan. Ese cuadro que ustedes ven ahí en sus pantallas son números generales de presión, que más o menos es lo que uno estima como normal para ese rango de edad. Exacto. Pero no quiere decir que si usted tiene un milímetro de mercurio por encima o por debajo de esos números, usted sea hipertenso o tenga algún problema. No, eso los médicos saben interpretarlo y para llegar de hecho a un diagnóstico de hipertensión arterial hay que hacer diferentes pruebas y regularmente se le pone lo que se llama un mapa, que es un aparatico que monitorea la presión durante 24 horas y le da seguimiento durante todo un día suyo de trabajo, de su rutina, ¿verdad? O sea que, pero esos son digamos, los números estándar que he establecido, como que alrededor de esos números, tanto en la sistólica como en la diastólica,
se encuentra la normalidad para ese rango de edad. Entonces, mira que tú lo dices. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo le he dicho a las personas que los esfigmomanómetros, que es el aparato que se utiliza para tomar la presión, específicamente los que son electrónicos, solamente sirven para que si usted ve algo, una presión muy alta, usted se dirija a un médico y lo evalúe. Exacto. Pero no empiece a tomar decisiones en base a esa toma de tensión que usted hizo. ¿Por qué? La tensión arterial tiene una técnica de cómo tomarla adecuadamente y la gente no la lleva. Entonces ustedes tienen muchos errores. Por ejemplo, en el caso de los aparatos electrónicos, el calibrado. Esos aparatos, como tienen algo electrónico, con el calor que hace, que decimos aquí, esos aparatos se distorsiona su manejo y da traste a muchos errores. También, cómo colocar el manguito, que es lo que tú insuflas, y cómo colocar el estetoscopio en el pliegue del codo. Todas esas cosas son una técnica que usted tiene que hacerla adecuadamente para que le dé la presión. Cada fallo de esos que tenemos en pantalla te aumenta o te disminuye entre 10 y 15 milímetros de mercurio la toma de la presión. Claro. Entonces, una presión que debería ser normal. Una lectura totalmente equivocada. Entonces, eso que vemos ahí hace que se cometan muchos errores cuando usted toma esa tensión arterial en la casa. ¿Qué otros errores cometen? Usted tiene que tener, y siguen en los cuadros viendo la cosa, usted tiene que tener 3 minutos mínimo de reposo sentado antes de tomar la tensión arterial. Si tú vienes de subir una escalera, y se toma la tensión, la va a encontrar alta, porque es un mecanismo de defensa que la presión ha aumentado, porque es hemodinamia, porque usted estaba haciendo un tipo de ejercicio. Si ha tomado café, la presión Ese es otro, eso te iba a decir, es otro punto. Que hay gente que se toma un cafecito y a ratico se está tomando la presión. Si fumó, también altera la presión. Entonces hay gente que se bebe el café y fuma. Dime tú. Pero más aún, hay gente que tiene un disgusto, se altera. Sí, también. Y a raíz precisamente de que se altera, pues después quiere ir a tomarse la presión arterial. La va a tener alta. Obliga, eso es normal. Porque esa alteración, esa subida ahí es normal. Porque usted tiene una hormona que es la adrenalina, que cuando usted se incomoda, coge una cuerda en boca, como decimos, usted la va a alterar y entonces si se toma la atención, y ojo con eso, una cuerda puede ser causa de un infarto. Por supuesto, claro que sí. O sea, un pico o una emoción muy grande puede desencadenar un infarto, una gran sorpresa. Entonces, esas son de las cosas que tienen que tener pendientes. Otra de las cosas muy común es la posición. Usted tiene que estar con los pies en el piso, sentado recto, y tiene que tener apoyado el codo para poder el manguito y tomar la presión. Si usted tiene el brazo en el aire, o si usted no tiene el brazo con un esfigmomanómetro que no es el que usted lleva, usted va a alterar. Entonces, todos esos errores los comete el que lo hace en su casa. Por eso es que cuando uno como médico está tomando una presión arterial, o su cardiólogo se le está tomando, usted habrá visto siempre que el cardiólogo le sostiene el brazo. Sí, porque tiene que estar en una posición. Exacto. Y otra cosa, el brazo no puede estar por encima del nivel del corazón, de la punta del corazón. O sea, toma la presión así, eso va a dar... Ni hacia allá abajo. Ni hacia abajo. O sea, eso tiene una técnica que no la respetamos porque la gente también ha relajado el tema de tomar la presión. Tomarse la presión arterial en un momento no determina que usted sea hipertenso, porque todos esos factores que yo le estoy diciendo hacen. Para yo declararlo a usted hipertenso, tengo que tomar la tensión arterial. Hoy, escuchen bien, señores, mira, Rafa, nosotros vamos a tener problemas porque este es un país... Lunes, miércoles y viernes, y te la tengo que tomar sentado, acostado y de pie. Sí, anotarla, claro, y hacer una media para determinar que tú eres hipertenso. Además tengo que acompañar esa evaluación con el esfigmomanómetro, con ciertos laboratorios, colesterol, con un perfil cardiológico que te va a decir a ti que tú eres hipertenso. Eso porque usted le midieron la presión y la tiene alta en un momento, usted no tiene que ser hipertenso necesariamente. Otra cosa, cuando son la inversa, cuando es hipotenso. Que tiene la presión muy bajita. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la tensión arterial es más baja, por eso hablé hasta del sexo. Sí. Es más baja que en el hombre, porque ellas manejan menos volumen a nivel general de sangre y va a dar valores menores. O sea,
con la misma edad, un hombre y una mujer no tienen la misma tensión arterial. Y también influye el peso que usted tenga para eso. Entonces, esos son de la mayoría de los errores que se cometen para la gente decir, yo soy hipertenso. Una de las cosas que siempre utilizamos con los pacientes, yo le pregunto cuando me dicen, yo soy hipertenso, yo le digo, ¿qué medicamento usted toma? No, yo me voy a hacer una pastilla. No, pero usted no es hipertenso, usted no sabe lo que es. Vaya donde su cardiólogo, evalúese correctamente para evitar después trastornos. Por eso nosotros tenemos alto índice. Y eso que tú dices es muy importante, porque el dominicano tiene una marcada tendencia a automedicarse. De una vez van. O a seguir el tratamiento que sigue el vecino, el primo, el amigo. ¿Qué tú tomaste para eso? ¿Qué tú tomas para eso? Y entonces va y compra, como en nuestras farmacias, lamentablemente, pues los medicamentos, la gran mayoría, casi todos son de uso libre, no, ellos más. Yo te he contado, le he contado a ustedes que yo he visto gente pidiendo de que dame 2 ampicilinas. Sí, una señora. Que oye, el farmacéutico no debería nunca ¿qué va a hacer con 2 ampicilinas? De que una cápsula de un antibiótico lo que le está haciendo es un daño a ese individuo, pero eso lo vemos comúnmente aquí. Ellos además te piden la receta aquí, si van a molestar con el seguro. Que es el tema. Acuérdate que le digo que le íbamos a dar seguimiento a la receta. Siguen maltratando a la gente con la receta. Estamos esperando la respuesta de nuestras autoridades. Deberíamos preguntarle al profesor. No, ese es un tema que viene ahorita. Oye, me tienen harto técnicamente. Ahorita vamos a hablar de eso con nuestro querido profesor. Eso es increíble, que alguien me explique, porque estoy indignado con eso. Entonces, eso de la tensión arterial, entonces usted tiene que tomarlo más en serio, la evaluación de la tensión arterial. Y, por ejemplo, ahí en pantalla tenemos la categoría para decir cuándo es que usted. Entonces, cuando hablamos de diastólico y sistólico, el corazón tiene 2 movimientos. Cuando entra la sangre, cuando aprieta para sacar la sangre y cuando abre para tenerla. Eso es lo que se llama sistólico y diastólico. Lo que la gente le dice los números, por ejemplo, 120-80, ellos te dicen el 12-8, que no deberían fragmentar eso porque la tensión debe darse igual. Otro de los errores es cuando usted está insuflando el manguito, lo que aprieta, usted sube hasta 80 y luego va subiendo de 10 en 10, tomándole el pulso al paciente para determinar dónde se detiene y usted poder valorar. Miren ahí en pantalla, la arteria braquial, usted tiene que colocar el estetoscopio correctamente, el brazalete correctamente para usted tomar. Y sin embargo, miren, en esa pantalla, los mejores esfigmomanómetros son esos de mercurio. Casi no vienen y no lo hacen. Claro, evidentemente, porque el mercurio se puso caro. No, y es muy escaso. Pero como tú dices, eran los más exactos. No, eso no lo daña a nadie. Tú le cambiabas el brazalete o el manguito, porque lo que tú usas ahora de manómetro se dañan más frecuentemente. Esto también tiene un periodo de uso. Mira, y sobre todo advertirle a la gente que los peores son esos que venden, que hemos visto que se usan en la muñeca. Se lo ponen ahí en la muñeca. Eso es nada confiable. Ni tampoco en estos aparatos. Tampoco. Que hemos visto de que aplicaciones que usted pone un dedo y que el celular le da la lectura de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. No, eso además, no es nada confiable. Además, yo no recomiendo que una persona que no sepa manejar presiones arteriales la esté tomando a cada rato, porque ¿qué va a hacer? Claro. Yo recuerdo una anécdota que me dijo un profesor cuando yo comencé la medicina. Me dice, yo no sé para qué haces tú tomando la tensión arterial así, porque si la tienes alta, ¿qué tú vas a hacer? Y si la tienes bajita, ¿qué tú vas a hacer también? Porque tú no puedes tomar una decisión de qué tratarle con una sola toma a un tratamiento a una persona que tenga un problema cardíaco. Entonces, ojo con eso, ojo con ese problema, ojo para con todo eso. Y sí, yo le digo que lo único que sirve el esfigmomanómetro digital es para que usted, cuando lo vea muy raro, se dirija a su cardiólogo y se haga una evaluación correcta. Sí, que el cardiólogo va a utilizar otros métodos, ya les hablé a ustedes del mapa, antes de establecer, como dice Pocho, un diagnóstico de hipertensión arterial. Pero mucho cuidado con eso, porque hay una tendencia creciente a adquirir estos dispositivos, diagnosticar. Monitores electrónicos. Y como vimos en pantalla, a usted le altera el ruido, la luz,
el estado de ánimo para una tensión arterial. Usted no puede estar inventando con eso. Ahí tenemos en pantalla una brillante muestra de cómo la posición adecuada en la cual usted debe tomarse una tensión arterial. Porque mucha arterial. gente también lo hace acostado en la cama y no, es que no, la resistencia cuando el médico lo está valorando, sí es importante las posiciones para hacer una media y otra. Exacto, pero ese es pero no para el médico, no una persona que no tenga. Mire, el estetoscopio hay que colocarlo en esa posición y ahí. Entonces, esas son medidas que deben tomarse para tomar una buena tensión arterial. Eso es una manera de que usted asegure su salud. Así mismo es. Bueno, pues como de costumbre, agradeciendo al doctor Cabral estos sabios consejos, ¿verdad?, que nos ayudan a asegurar nuestra salud. Y no se muevan de ahí porque ya en breve segundo tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, el licenciado Arismendi Díaz Santana. Así que retornamos en breve. Bien, y como ya les habíamos anunciado, tenemos hoy la gratísima presencia de nuestro maestro, el licenciado Arismendi Díaz Santana, quien no necesita presentación realmente, porque todo el mundo conoce ese background de nuestro querido profesor con esta seguridad social que ya anda por los 22 años, casi 23 años, ¿verdad?, de haberse promulgado o comenzado a implementar. Pero como sabemos que hay mucho camino todavía por recorrer, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Arismendi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rafael. Me siento muy satisfecho viendo que hay mucho progreso aquí y que tú sigues en la misma línea de orientación a la gente. Porque el gran problema que tiene la seguridad social es que casi el 98% de la población no conoce cuáles son sus derechos ni cómo ejercerlos. Precisamente te quería preguntar si yo te pidiera de forma resumida, para comenzar, que me hicieras un balance, que me dijeras en pocas palabras cómo tú resumirías la evolución de la seguridad social en nuestro país desde su inicio al día de hoy. Bueno, Rafael, tú sabes muy bien, porque tú fuiste ya un actor de primer orden desde antes de la Ley de Seguridad Social, que lo que tenemos ahora como sistema dominicano de seguridad social es mucho más avanzado que el viejo seguro social anquilosado, ineficiente, etc. Sin embargo, a pesar de ese mucho avance, Rafael, todavía nosotros estamos a mitad de camino de lo que le ofrece la Ley de Seguridad Social y lo que le prometimos a la población. Y con la particularidad, y tú eres médico, tú lo sabes, que esa mitad que falta es la más importante, porque es la que asume una serie de reformas para realmente pasar de un viejo sistema curativo a un sistema que promueva y desarrolle la salud como un bienestar social. Mira, yo recuerdo cuando iniciamos nuestro primer contacto profesional y de amistad, allá por los finales de los 90, inicio del 2000, casualmente a raíz de que estábamos discutiendo los últimos proyectos, recordemos que pasamos por más de una docena de proyectos de formulaciones para renovar la seguridad social, ¿verdad? Por nuestras manos pasaron varios proyectos, igualmente también por las manos de Arismendi, hasta que al fin y al cabo, pues nos llegó la 8701, que aunque él a veces no le gusta hablar mucho de eso, pero este es el hombre que le dio forma a esa ley. Por eso es que yo le digo, con el perdón de nuestro antiguo senador, que quiero muchísimo, pero en ese sentido es que yo lo tildo a Arismendi de padre de la seguridad social. Pero fíjate, yo recuerdo que en esos primeros tiempos que conversábamos sobre el contenido de la ley, de esta ley ya 8701,
coincidíamos siempre en la necesidad para que la ley fuera realmente viable y efectiva de implementar dentro de un primer nivel de atención fuerte, la estrategia de atención primaria, como un tema, como una condición prácticamente sine qua non para que esto funcionara, fuera viable y por supuesto económicamente sostenible. Sin embargo, hasta el día de hoy, como decía ahorita, 22 años después, no tenemos atención primaria real implementada. Tenemos algunos intentos mal llamados de atención primaria en el sector público, pero no hay una estrategia per se definida, desarrollada, que abarque como tenía que ser toda la población, todo el sistema. Entonces, yo te preguntaría, ¿a qué tú crees que se debe esa situación? Y realmente, si es posible que sigamos funcionando así, sin tener implementada la atención primaria. Mira, Rafael, una de las cosas que yo aprendí cuando fui consultor de la Oficina Panamericana de la Salud, aquí y fuera en Centroamérica, es la atención primaria. Ese es un proceso interesante que la población debe conocer. Por ejemplo, una familia va donde su médico primario y ese médico primario, acompañado de un equipo, le hace un diagnóstico a cada uno, al padre, a la madre, a los hijos, etc. Y así determina cuál es el estado de salud que tiene cada uno. Y en algunos casos hay un poquito más de riesgo, entonces se le dan una serie de consejos, de tratamiento, etc. Todo para extender los años de vida saludable. Entonces, eso quiere decir que en ese momento ese sistema está poniendo en primer plano la salud, no la enfermedad. Pero todavía tenemos en República Dominicana un sistema que premia la enfermedad por encima de la salud. Mira, la mayoría de los países de América Latina tienen ya una cantidad de un 20-25% del gasto nacional de salud en atención primaria. Por dos razones, las que tú señalaste. En primer lugar, porque es más económica y tiene mayor impacto en la salud. Pero lamentablemente, y tú eres el mejor testigo de eso, Rafael, aquí tenemos una medicina muy privatizada. Y esos sectores que se han beneficiado durante tanto tiempo de una medicina curativa son los que hacen resistencia a que se desarrolle la atención primaria. Pero mira, tú te adelantaste en el mundo de la medicina, te adelantaste 25 años, porque realmente en estos últimos 20 años, quizás 25, es que se ha hecho énfasis en este campo, ¿verdad?, en la medicina, de que lo realmente importante es la prevención, la promoción de la salud, prevenir las enfermedades. Durante mucho tiempo, siglos, estuvimos trabajando simplemente con el aspecto curativo de la medicina y muy relegado a un segundo plano estaba medidas de prevención. Sin embargo, tú me hablabas desde esos primeros tiempos que nos conocimos sobre ese aspecto tan importante y al fin y al cabo, hoy las políticas de las instituciones que dirigen la salud en el mundo entero, Organización Mundial de la Salud, OPS, Ministerio de Salud, va dirigida en esa dirección. Hacia ahí apunta la política porque todos nos hemos dado cuenta de que desde todo punto de vista es mucho más conveniente uno prevenir, promover buenos hábitos de vida, buena salud, etc. Sin embargo, fíjate, las mismas ARS, para ponerte un ejemplo, tienen en su catálogo, entre sus funciones definidas, tienen una parte que va destinada, o se supone que va destinada a la PI, lo que llaman PIP, Prevención y Promoción de la Salud. Pero en la práctica, eso se traduce en nada.
en nada. O sea, el efecto es poco y más bien aparentemente se hacen cosas por cumplir simplemente con el requisito. Y tú venías hablando de eso de hace tanto tiempo, yo siempre lo recuerdo, y digo, concho, Arismendi siempre ha puesto el dedo ahí sobre la llaga, pero ¿por qué nuestras autoridades no hacen más énfasis en esas políticas? Sobre todo, nuestro Ministerio de Salud, que con la nueva ley se supone que debe asumir el papel de rector, su rol como rector del sistema. Bueno, mira, el asunto está en lo siguiente. Cuando el Ministerio de Salud le asigna la ley 4201, que es la Ley General de Salud, correcto, la atención primaria como la puerta de entrada, y en eso coincide plenamente con la ley 87-01, que es la ley de seguridad social. El problema de nuestro país, Rafael, es que muchas veces las leyes son bonitas y hasta buenas, pero el problema está en aplicarse. El problema está en aplicarse. Mira, aquí en la República Dominicana hace falta mucho más orientación a la gente de las ventajas que tiene la atención primaria. Mira, yo he visto, incluso aquí mismo en República Dominicana, pero sobre todo en Centroamérica, en Bolivia y en Europa, esos controles que tienen, por ejemplo, supongamos que nosotros somos un centro de atención primaria y te dicen, mire, nosotros tenemos aquí 5.000 personas. De esas 5.000 personas, 2.500 son mujeres y 2.500 son hombres. De las mujeres hay tanto por ciento, y mírenlo ahí los nombres, de las que están en edad fértil. Y nosotros le estamos dando seguimiento. Y cuando una de esas mujeres se embaraza, le damos un seguimiento especial. Y si no viene a chequearse aquí, nosotros salimos a buscarla. Señores, eso es una medicina humanitaria, exacto, una medicina que responde al avance científico. No hay que esperar que la gente tenga un problema para entonces atenderlo y cobrar un dinero. ¿Tú entiendes cómo es? Entonces, nosotros necesitamos promover más. Y una cosa importante, Rafael, que tú lo sabes muy bien, es que nuestras universidades tienen que modernizarse en eso. Tú dices que hace 20, 25 años que se está hablando en el mundo y que se está incidiendo, y además de aprobada la Ley de Seguridad Social, y sin embargo los currículas de las universidades no han cambiado prácticamente. No. Siguen formando médicos y enfermeras simplemente curativos. Así es. Con una visión puramente mercantil. Así es. Así es. Así Eso no ayuda para nada a la República Dominicana. Mira, no tiene ningún sentido, y esto que voy a decir a mí me duele como dominicano, y a ti también, porque nosotros tenemos contacto con muchos profesionales internacionales y consultores. ¿Cómo es posible que la República Dominicana tenga un 98% de afiliados al Seguro Familiar de Salud y todavía tengamos tan alta tasa de mortalidad materno-infantil? Sí. Y todavía tengamos tan alto nivel de gasto de bolsillo, Rafael. Sí, sí, de eso hemos hablado aquí. La verdad es que eso es vergonzoso, para no decirlo de otra forma. ¿Verdad? Hablando directo, como decía Arismendi. Mira, tú mencionabas hace unos momentos el tema de la ley. Y quiero hacerte una pregunta, porque sabemos, en estos días hemos escuchado a través de los medios sobre un proyecto de ley que ha estado siendo consensuado por una comisión bicameral en nuestro Congreso. Más aún, hay un equipo de abogados trabajando en un nuevo proyecto de ley de reforma integral a la seguridad social, que no sé si está listo o no está listo, pero nos consta que sí. Entonces, yo he mencionado aquí, Arismendi, caramba, qué bueno, se está trabajando en una nueva ley, en reformar la existente, etcétera, etcétera, después de más de 20 años quizás haga falta. Pero entonces también me viene a la mente que la misma ley 8701 todavía no ha sido aplicada del todo, comenzando por el tema de la atención primaria. Así es. Y yo te diría que a mi modo de ver, y tenemos ya muchos años ligados a esto,
no es una ley mala, no es una ley incompleta, o todo evoluciona en la vida y tú tienes que ir ajustando cosas, pero no sería quizás, primero, hubiese sido más cómodo hacer cumplir esa ley, poner en práctica todo lo que establece la misma antes de embarcarnos en una nueva ley, por así decirlo. Mira, Rafael, el problema de nosotros, repito, es que nosotros tenemos una medicina extrema. Por un lado, un mal servicio público y por otro lado, una gran privatización de la salud. Nosotros no tenemos término medio. No hay términos medios, así Y es. yo que asesoré a 7 países de América Latina, me doy cuenta de eso, porque en ningún país de América Latina yo recomendé lo que se puso en la Ley de Seguridad Social, que tú sabes que lo diseñé y lo redacté yo. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tomar en consideración que es necesario reorientar las cosas. Mira, en estos 20 años que han pasado, desde que se promulgó la Ley de Seguridad Social, no solo no se ha avanzado suficientemente en las reformas, sino que ha habido, vamos a decirlo así, entre confianza, tú y yo, una especie de contrarreforma. Déjame decirlo, por primera vez estoy utilizando ese término. Y te voy a poner un ejemplo. Los copagos. La ley no prevé ningún tipo de copago que no sea el de la compra de medicamentos. Entonces, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Social hace uso de su facultad e impone copagos ilegales, y esos copagos se mantienen en el tiempo durante 20 años, eso es ir exactamente contrario a lo que plantea la Ley de Seguridad Social. No, oye, de nuevo pusiste el dedo sobre la llaga, peor aún, hubo un momento en que se emitió una resolución permitiendo que los copagos fueran a discreción de los médicos. No, eso se mantiene todavía. No, por eso te digo, se emitió una resolución abriendo esos copagos, es decir, sabemos que el prestador y la ARS llegan a un acuerdo sobre una serie de tarifas básicas, consulta tanto, en un momento eran 100 pesos, después 300, ahora no sé cuánto, pero el copago con esa resolución quedó al libre albedrío del médico. Y por eso hay médicos hoy en día que te cobran 2,000, 3,000 y hasta más de diferencia. Así mismo. Oye, y son mis colegas, pero a mí mismo me lo han dicho. No, nosotros lo que vivimos y lo que nos interesa es precisamente esa diferencia que pagan los pacientes. Y eso es lo que ha lastimado el bolsillo de la familia. Como tú decías, ese gasto de bolsillo, Arismendi, ¿cómo se aguanta? Escandaloso. Mira, por ejemplo, hace 3 o 4 días tú viste en la prensa un periódico que publicó una situación de un señor en San Cristóbal que tiene presión arterial alta. Por lo que él declaró, él se siente inseguro. Piensa que en cualquier momento puede tener un problema y perder hasta la vida o sus facultades. Sí. Entonces, mira lo que él hizo, según lo que dice ese periódico, con su nombre y apellido y todo eso. Él fue a una clínica privada allá en San Cristóbal y le estaban cobrando 3,000 pesos de copago. Pero tú sabes que en la práctica, porque como médico afín tú lo sabes, en la práctica esos no son 3,000, porque después viene una serie de análisis, de estudios, donde tú tienes que pagar un 20% más. Después vienen una serie de medicamentos que muchos médicos, de una manera interesada, prescriben médicos de marca, medicina de marca y no lo genérico. Cuando tú vienes a ver, esos 3,000 pesos de copago se convierten en 5,000 pesos. Y por lo que yo vi y leí en ese diario, esa persona tiene un salario de 20, 22 mil pesos. Entonces, si tú por una dolencia en un momento determinado gastas 5,000 pesos en el mes, tú desequilibraste totalmente tu familia. Desde luego, por supuesto. Y ese es el contenido que nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos le queremos poner a estos problemas. No solamente un problema de medicina, de dinero, es un problema de la familia. ¿Cómo se siente una familia insegura en este momento? Porque
hay un estudio de ADESA, Alianza para el Derecho a la Salud, que es una organización, Rafael, que si tú has ido a verla, tú la has visto, claro. Tú le ves la cara de la gente que lo constituye, tú te das cuenta que ese es el pueblo, esa es la gente de verdad. Y esa gente dicen, uno va a un hospital público porque no tiene dinero para ir a uno privado. Pero aún así, cuando uno va, no sabe si va a encontrar el médico o si el médico no vino. Como acostumbra a suceder. Esa es una realidad. Entonces, Rafael, en esas condiciones, lo que se promueve es la privatización de la salud y el consiguiente gasto de bolsillo mayor aún. Porque, ¿qué alternativa tiene una familia? A una mamá que se le presenta. Ayer, cuando yo llevé a mi esposa donde el médico, llegó una señora embarazada, como a las 3 de la tarde, embarazada. Si esa señora, era una clínica privada, si esa señora va a un hospital, ¿quién la va a atender? Un médico pasante. Pero en esa clínica la va a atender un especialista. Ahí está la diferencia. Sí, claro. Por eso hay más mortalidad en un sitio y menos mortalidad en otro sitio. Sí. Mira, es inadmisible. O sea, a esta altura del juego, después de que tenemos, como tú dices, ya tantos años con la seguridad social, que nuestros indicadores todavía estén por el... Es más, en algunos casos han empeorado. Y me da mucha pena porque a mí me consta la buena intención que tiene el presidente para que el sistema de salud se fortalezca y que la salud llegue hasta todos los rincones de nuestro país. De hecho, en una decisión, yo diría, trascendental y dramática en medio de la pandemia, se incluyó a cientos de miles de personas, casi 2 millones de personas que no figuraban inscritas en ningún tipo de nuestro régimen, de nuestros planes. Se incluyó en el SENASA para garantizar que pudieran tener, claro, y al fin y al cabo, como tú mencionabas, hoy tenemos registrado alrededor del 98% de la población en algún tipo de nuestros planes, de nuestro régimen. Pero eso no se traduce en una mejoría de la salud en general, de los indicadores de salud. Peor aún, vemos todavía cómo surgen, y tú lo viste hace pocos meses, nos hicimos eco aquí, escándalos como de esa tremenda muerte neonatal que tuvimos en uno de nuestros hospitales, ¿verdad? Algo inadmisible, sin entrar en detalle ahora del por qué sucedió eso. Pero lo que yo me pregunto es, caramba, ¿por qué habiendo la voluntad desde allá arriba del primer mandatario, las cosas no acaban de arrancar? ¿Qué está pasando hacia abajo? Tú, por ejemplo, para mencionar un solo ejemplo, tú hablabas de la DIDA ahorita, que es una institución que debe jugar un rol de extrema importancia en el sistema porque es la llamada a defender los intereses de los afiliados y orientarlos, informarles y orientarlos. Sin embargo, hay gente ahora en estos tiempos que ni siquiera sabe que eso existe, que la DIDA existe. Y me consta, no la conozco personalmente, pero me dicen que es una gran profesional la que le está dirigiendo. Bueno, será que a lo mejor no le llegan los recursos, no sé, no fluyen los recursos. No quiero hablar ni siquiera de los hospitales. Yo prefiero no hablar de eso, ¿verdad? Porque ya hemos hablado mucho sobre lo que está pasando con nuestros hospitales, que no es ficción ni politiquería. Porque yo siempre también he planteado, Arimendi, que la salud debe dejarse fuera de la política. A eso es que yo voy, Rafael. Me quitaste el tema que te iba ¿Cuál es tu opinión? Desarrollar. Yo creo que nosotros tenemos que hacer conciencia y generar una corriente de opinión para que se despolitice la salud. Señores, la salud es el derecho fundamental de la población. Claro. Porque si tú no tienes salud, tú no puedes hacer deporte.
tú no tienes problema para trabajar, tú no puedes divertirte, tú no puedes viajar, tú no puedes hacer nada prácticamente. Es verdad que hay una serie de derechos que son fundamentales, pero la salud está dentro de ese grupo de derechos. En consecuencia, con eso no se puede jugar. Exacto. Y vamos a decirlo de esta manera, con eso no se puede politiquear. Exacto. Entonces, hay todavía una rémora que viene desde hace muchos años, de muchos periodos anteriores, que afronta el presidente Abinader, de una politización de la salud y las decisiones de salud. Y eso hay que eliminarlo, reducirlo por lo menos, porque se trata de la vida de la gente. Lo que tú señalabas hace un rato, ¿qué ha pasado con esos niños muertos del hospital de Los Minas? Una investigación, ya eso pasó. Exactamente, ya eso está casi en el olvido. Es así. Y ahorita, dentro de 5 o 6 meses, pasa eso en otro hospital y volvemos al mismo tema. Y así vamos de año en año, de década en década. Y lamentablemente, no podemos decir, Rafael, que en los últimos 30 o 40 años la salud haya evolucionado suficientemente como merece la población. No, pero para nada, no es posible. Y déjame decirte una cosa, antes de que se pase el tiempo, Rafael, yo quiero reiterar ahora públicamente mi admiración por ti, porque tú eres de los médicos que tienen conciencia social. Yo conozco muchos médicos como tú, que los aprecio, los admiro, en algunos casos soy amigo, soy íntimo amigo, etcétera, que tienen una conciencia social, que son capaces de entender que las cosas no están caminando bien en los hospitales, que el Colegio Médico Dominicano no está haciendo el mejor servicio al país y que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para que la salud realmente se enderece. Porque yo te voy a decir una cosa, Rafael, si nosotros no mejoramos la salud pública, este país va al descadero. Claro, porque la medicina privada va a consumir todos los bajos salarios que hay en la República Dominicana. Y aún así vamos a seguir con altos indicadores de salud en la mortalidad materno-infantil, por lo menos. Exacto, Arismendi. Está todo dicho. No podemos permitir que eso suceda. Con el perdón de nuestros colegas, de tantos amigos que tenemos en la prestación de los servicios, dueños de clínica, especialistas, etc. Yo vengo de una familia de médicos. Exactamente. Entonces, me duele también. Y es más, he defendido aquí también la profesión y el ejercicio correcto de la medicina. Y que un médico que cumpla responsablemente y adecuadamente con sus deberes debe recibir la compensación también que le permita vivir de una forma decente. Con eso yo no tengo ningún tipo de reparo. Y nosotros también avalamos. Exacto, y tú también, me consta. Toda la vida siempre, hemos dedicado porque lo hemos a eso. hablado, Arismendi y yo hemos compartido muchos años juntos, incluso profesionalmente hemos estado juntos en funciones que nos ha tocado en la vida, etcétera. Yo siempre, para mí ha sido un maestro, un verdadero profesor, he aprendido muchísimo de él, no tengo cómo agradecerle. Igualmente me hizo pero, ¿verdad? Por encima de todo eso, y también ahí coincidimos, tenemos que poner la salud de la gente, la salud de nuestro pueblo allá arriba, por encima de todo y de todos, como yo digo. Y eso implica, entiendo yo, Arismendi, que cada parte debe hacer sacrificio, debe de poner en algo sus intereses, siempre que sea, repito, en función de lo que debe ser primario, de lo que debe ser prioritario para todos, que es la salud de nuestra población. Entiendo yo. Por eso, yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir, definitivamente, y hay que actuar ya las instituciones que le corresponde interactuar en lo que es la salud y la seguridad social, tienen que dar un giro. Tenemos que abocarnos a un gran acuerdo, a un cambio real. A un pacto social. A un pacto social, como tú has planteado, por la salud,
¿verdad?, que permita la adopción de medidas reales que garanticen, repito, la efectividad de la salud y que llegue a todos por igual, que dejando de un lado la inequidad, que toda nuestra gente, tal como lo garantiza la Constitución, tenga derecho a un verdadero cuidado de la salud. Y por eso, eso es algo que yo creo, por lo que tú siempre, que has vivido toda la vida escribiendo y hablándole a todo el país sobre la necesidad de que avancemos en esa dirección. Yo creo que ya es hora de que se te haga caso y que comencemos, repito, a poder poner todas esas fichas donde deben ir a colocarlas de forma tal que logremos ese objetivo. Y más ahora que, como te dije hace un rato también, me consta que el presidente tiene esa intención. Así es lo que él quiere. Yo soy testigo de eso. Bueno. Mira, Rafael, déjame decirte que a veces las situaciones tienen que convertirse en críticas para dar un salto cualitativo. Y en esta situación yo percibo, comenzando por gente como tú y sectores importantes de la medicina, sobre todo los médicos jóvenes y algunos profesionales de mucha especialidad que tienen y que mantienen conciencia social. Y por otro lado, la gente, el afiliado tiene más conciencia ahora de lo que son sus derechos en la salud que lo que tenía hace 20 o 25 años cuando comenzó la ley. Sí, por supuesto. Y esos son factores que ayudan a que la clase política y el presidente Abinader en este caso se sientan apoyados e impulsados para hacer los cambios que se necesitan en la República Dominicana. Y yo quisiera que en otro momento poder tener la oportunidad contigo y con algunos más en alguna forma para explicar de qué manera entendemos nosotros que puede mejorar la salud pública. Porque la salud privada es más o menos aceptable, más o menos buena en sentido general, pero sí, la pública es la que la población no acepta como tal, porque en realidad los hospitales se han politizado de tal manera que la población es el último eslabón de la cadena de decisión. Y mira, te diré algo, dijiste algo ahí, no me quiero meter mucho en eso, pero yo cuestiono realmente también el avance real de nuestra medicina aún privada. Hemos avanzado mucho en equipos, en tecnología, tenemos muchos más médicos, muchos más centros, pero yo cuestionaría el ejercicio de la medicina, el ejercicio humano, competente de la medicina. Es que falta ética, falta respeto a los protocolos, falta, sobre todo, Rafael, y te lo voy a decir, es un poco duro, pero falta que el médico se dé cuenta que el paciente es realmente el factor importante. Todavía hay médicos, como decía nuestro amigo, que creen que ellos son el centro del proceso. Sí, sí. Y no es así, porque la salud es un derecho de toda la población, no solo de los médicos. Sí. Y los médicos son importantes prestadores de ese proceso, claro, y garantes de que la población se mantenga en salud. Claro, claro. Mira, caramba, oye, yo estoy fascinado de tenerte aquí. Lamentablemente, Arismendi, usted va a tener que acompañarnos en varios programas porque hay mucha tela por donde cortar. Y hay muchos temas que yo quiero hablar contigo. Y de hecho, que yo sé que nuestra gente ahí detrás de la cámara, ¿verdad?, en sus monitores, allá en sus casas, quisiera escuchar y aprender de ti. Mira, el doctor Cabral me pidió que te contara brevemente esta anécdota de la que nos hicimos eco en uno de los programas anteriores, que es un simple ejemplo de las cosas que están sucediendo. Pusimos aquí una grabación de una paciente que le llamaba desde una farmacia, una paciente con un tema de salud delicado, buscando medicamentos, y la farmacia le decía que no se lo podía despachar porque el número del S4 no se veía muy claro,
que tenía que hablar con su médico para que le enviara una nueva receta para ver si ellos podían despacharle ese medicamento. Pero pusimos esa grabación como un simple ejemplo, porque cosas como esas estamos viendo todos los días en nuestra farmacia. O sea, yo he sido testigo de gente casi llorando porque o la ARS no contesta o la farmacia le dice, no, pero eso no está en el catálogo de medicamentos, o hay uno que sí, parecido, pero ese no, que el nombre. Argumentos que a veces uno no sabe si es de la farmacia, son de la farmacia, para que usted entonces como paciente privado compre la medicina, aunque no tenga dinero con qué comprarla, o es de la ARS simplemente para buscar evadir la responsabilidad que le manda la ley. No lo sabemos, pero sí sabemos que eso sucede día a día y escuchamos la queja de la gente. Y ese es un ejemplo. Mira, Rafael, te voy a hacer un desafío. Abusando de eso que tú dices, de que yo soy un maestro, te voy a dar un consejo y hacer un desafío en público aquí. Mira, tú estás tocando un tema fundamental. Dentro del gasto de bolsillo de la República Dominicana, que todavía es elevadísimo, está alrededor del 45%, lo cual es una distorsión total. Claro, eso da vergüenza, como tú dijiste ahorita. Dentro de ese gasto, la 2/3 parte corresponden a medicamentos. Sí. ¿Cuál es el desafío que quiero hacerte por lo que tú estás planteando? Que hagamos un programa dedicado nada más a darle orientación a la gente de cómo defenderse en el término del consumo de medicamentos. Excelente. Y cómo exigirle a su médico que prescriba medicamentos que estén en el catálogo para que no los rechacen en la farmacia. Y poner ejemplo de eso. ¿Tú entiendes cómo es? Excelente. Pues mira, asumo el reto, asumo el desafío y desde ya vamos a comenzar a trabajar en la preparación de ese programa. Te anticipo que te vamos a estar avisando con suficiente tiempo. Así mismo. Porque lo vamos a hacer en beneficio de ustedes, en beneficio de toda nuestra población que mucho necesita programas de ese tipo así, donde uno con claridad, con transparencia, les enseñe cómo defender sus intereses y cómo sacarle el mejor provecho posible a lo que tenemos ahí, a lo que hemos avanzado en esta seguridad social. Yo creo que eso sería un gran aporte, porque es una situación que genera mucha inseguridad en la gente. Además de que hay algunas tendencias también, como tú señalaste ahorita, en el país, a autoprescribirse. Y eso tiene también sus pros y sus contras. O sea, se necesita educación, pero sobre todo vamos a aclarar un poco hasta dónde llega el límite de las administradoras de riesgo de salud, cuál es la responsabilidad del médico y cuál es la responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social al elaborar y aprobar el catálogo de medicamentos. Claro. Yo creo que eso le daría a los oyentes una arma para poder defenderse mejor. Ok, pues mira, así lo vamos a hacer. Caramba, el tiempo nos esclaviza como de costumbre, pero te damos las gracias, Arismendi, por tu visita y prepárate, porque te tendremos pronto aquí. Ya el compromiso está hecho frente a nuestra teleaudiencia. Así mismo. Que, gracias por venir. Ustedes no se muevan de sus asientos, que nos queda todavía un minutico para despedir, asegure su salud. Y un temita que yo sé que ustedes están esperando ahí, como de costumbre. ¿Qué pasa con el COVID? Si les vamos a decir en breve cuando volvamos de esta pausa. No se muevan. Bien, amigos, no hemos reasumido nuestro segmento de COVID. Al contrario. Precisamente queríamos tomarnos un segundito para decirles a todos ustedes que no hay motivo de alarma con lo del COVID. A raíz de que yo sé que han visto cosas en los medios, algunas falsas, algunas reales, advertencias de nuestro neumólogo, etc. Sí, hay más casos de COVID, eso es real. Tenemos algunas variantes o subvariantes circulando
Hay un documento emitido, un boletín técnico del Ministerio de Salud, ahí lo tienen en pantalla. Se ha secuenciado alguna de esas variables en el laboratorio nacional, pero nada de qué alarmarse. Recuerden que de hace tiempo le veníamos diciendo, el COVID ha hecho una transición de pandemia a endemia y se ha quedado a convivir con nosotros como otros tantos virus. Ahí mismo se cita el virus de la influenza, que lo tenemos aquí estacionalmente cada año, el virus sincitial respiratorio, que inclusive ha incrementado su presencia, sobre todo en los niños o ya en los adultos mayores. Entonces simplemente uno debe tratar de vivir una vida sana, medidas de higiene que siempre se recomiendan, etcétera, y saludable. Pero no hay por qué alarmarse, ni desesperarse, ni mucho menos. ¿Que hay muchos virus catarrales? Sí, los hay. Hay otros también circulando. Eso siempre ha existido en nuestro país, algunos años más que otros. Tenemos bruma, tenemos mucho calor, así que a cuidarse todos, a comer frutas, tomar mucha agua y, por supuesto, aquí en Asegure Su Salud siempre estaremos dispuestos a llevarles las informaciones y orientaciones necesarias para que ustedes puedan precisamente eso, asegurar su salud. Será hasta la próxima semana con otro programa lleno de interesante contenido para ustedes.